Muy bien, chavos, vamos a dar chance a que ingresen algunos compañeros y continuamos con nuestra clase. ¿Aquí se quedaron en la anterior, profe? Sí, de hecho íbamos pasando precisamente a lo que es el primer ejemplo. El primer ejercicio Bueno, va a estar relacionado directamente con las fórmulas que vimos al final de la sesión anterior. sí, ya pasó. No sé por qué mi computadora de repente empieza a fallar. Ah, ok. Bueno, en todo caso, voy a tratar de subir esta clase para que la puedan repasar. ¿Profe está hablando? Vamos a empezar con esto. Estábamos esperando a que ingresaran algunos compañeros más. Parece que los detuvo la cobija, a la mayoría, pero bueno, ya luego les pasarán sus anotaciones. Vamos a hacer un par de ejemplos de los que tenemos aquí para poder comprobar lo que estábamos trabajando. Primero, nos vamos a dar cuenta cuando tenemos una representación en tipo polar y cuando tenemos una representación en tipo rectangular. Obviamente, la representación polar va a tener como segundo dato un ángulo. La representación rectangular va a tener números arbitrarios cualquiera, por decirlo de alguna manera, pueden ser positivos o negativos, en los dos espacios. Entonces, así los vamos a identificar. Vamos a trabajar el primer inciso, el inciso A, donde si nosotros ya identificamos que es de tipo polar, lo vamos a poner así, esta sería de tipo rectangular, esta también es de tipo polar, están alternadas. Y si yo tengo de tipo polar, quiere decir que tengo R. ¿Cuál sería el valor de R? 6. Exactamente. Si tenemos que R es 6 y teta serían, en consecuencia, 45 grados. Y se multiplica, ¿no? Por el coseno. Así Por el es. coseno. Aquí nosotros vamos a tratar de trabajar con esa regla de manera estándar. Que siempre para sacar X, nosotros vamos a trabajar con el coseno. Entonces sería R por el coseno de teta. 4.24. Es correcto. Nos da 4.24. Y para ¿Cómo Y, sabes? Y en el otro igual. muy bien, Es un cuadrado. ¿Cómo así sabes? es. Nosotros nos vamos a encontrar con que 45 grados y sus múltiplos que quedan intermedios en los cuadrantes, nos van a dividir el cuadrante en dos secciones exactamente iguales. Entonces, todos los puntos que estén sobre esa línea de 45 grados, de 135, 225 y el siguiente, la verdad no recuerdo cuál es, nos van a estar generando, me parece que es 315 el siguiente, nos van a estar generando la formación no de rectángulos, sino de cuadros. Va a ser la única línea que nos va a permitir eso. Entonces, por esa razón, el valor de X y Y, cuando estamos en presencia de uno de esos ángulos, van a ser iguales. Como es el caso que tenemos aquí. Ahora, como les decía, ¿Qué clase?
vamos a tratar de tener por regla general, el utilizar coseno para sacar X y utilizar seno para sacar Y. Pero necesitamos de una condición específica. Cuando yo tengo el plano cartesiano y tengo un vector cualquiera, por ejemplo, aquí, el ángulo que voy a medir, lo voy a medir o lo debo medir. Esto no era lo que esperaba que apareciera. Esto. El ángulo lo voy a tener que medir a partir de la parte positiva de X. Y en este sentido, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. De esa forma, nosotros vamos a considerar nuestro ángulo positivo. Y de esa forma, midiéndolo desde el eje positivo de las X, vamos a contemplar el ángulo total. ¿Esto para qué? Para evitar confusiones. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar situaciones en las que el ángulo es medido a partir del eje de las Y. Puede ser en el sentido positivo o puede ser en el sentido negativo. Nos vamos a encontrar en esas situaciones para poder evaluar el que ustedes comprendan cómo se están presentando los ángulos. ¿Ok? Entonces, yo les sugiero que siempre tengan el resultado de un ángulo medido desde lo que es la parte horizontal positiva del eje X. Y vamos a tener también, cuando estemos trabajando de datos rectangulares a datos polares, que la tangente me va a generar un par de situaciones. Esas situaciones van a ser las siguientes. El resultado de la tangente inversa en el primer cuadrante es positivo. En el segundo cuadrante es negativo. En el tercer cuadrante es positivo. Y en el cuarto cuadrante es negativo. ¿Cómo lo vamos a aprender a medir o cómo vamos a saber qué ángulo estamos midiendo? Esto va a estar relacionado con lo que veíamos con respecto a las coordenadas. Si estoy en el primer cuadrante, mis coordenadas, las dos van a ser positivas. Y entonces cuando me midan un ángulo con respecto al primer cuadrante, no voy a tener problema. El ángulo va a ser tal y como me lo entregue la calculadora. ¿Sí? Cuando yo mido un ángulo que está en el segundo cuadrante, vamos a borrar esta parte. Bueno, ya salió en otro color. Si yo tengo un vector en este cuadrante, nosotros recordamos las coordenadas van a ser menos, más. Pero como les decía, la calculadora me va a entregar un ángulo negativo. ¿Qué es lo que hace? Que me lo mide en este sentido. A partir del eje horizontal hacia la derecha. Entonces, por eso este ángulo es negativo. Cuando yo tengo un ángulo en este cuadrante, lo que tengo que hacer es, si el ángulo ya es negativo, yo le voy a sumar 180 grados. Así es. Le sumamos 180 grados para poder obtener el ángulo real.
el ángulo medido desde el eje horizontal positivo. Cuando yo tengo un vector en el tercer cuadrante, el ángulo es positivo. ¿Por qué? Porque lo mide aquí, pero lo mide a partir de de esta parte del eje, de la parte negativa. Este ángulo, como les digo, lo considera positivo. ¿Por qué? Porque lo está midiendo a partir, más bien, lo está midiendo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. El detalle aquí, Ahí se le suma, ¿no? también le vamos a sumar exactamente. En este caso, 180. el ángulo sí es positivo, pero también le voy a sumar 180 grados para obtener el ángulo verdadero. Cuando nosotros estamos en el cuarto cuadrante, el ángulo es medido a partir del eje positivo, pero en el sentido contrario al de las manecillas del reloj. Por esa razón, a nosotros nos sale negativo. Pero como les digo, aquí va a depender mucho de cómo aparezcan las coordenadas. Recordemos, en el tercer cuadrante, las dos coordenadas van a ser negativas. En el tercer cuadrante, la primera va a ser positiva y la segunda va a ser negativa. Aquí en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si mi ángulo es negativo, en este caso, le vamos a sumar 360 grados. ¿Sí? Cuando yo tengo el ángulo completo, el ángulo a partir del eje positivo X, yo no voy a tener ningún problema con las cuestiones del coseno y del seno. ¿Por qué? Porque en ese caso, nosotros vamos a obtener los valores conforme los signos que nosotros tenemos para cada cuadrante. Van a coincidir de la manera correcta. Si yo empiezo a hacer malabares con que este ángulo es positivo y puedo considerar esto y aquello, me voy a terminar enredando. Entonces, lo ideal es que ustedes calculen los ángulos completos para no tener problemas con algunas situaciones de apreciación. ¿Ok? Entonces, a veces a nosotros nos van a enseñar que los ángulos los están midiendo a partir del eje X, pero en otras ocasiones, por hacernos la maldad, en algunos casos, o ponernos a prueba, nos pueden llegar a medir un ángulo a partir del eje de las Y. Y como les digo, a lo mejor sí se puede trabajar así, si nosotros llevamos a cabo un análisis un poquito más profundo. Pero lo ideal, para no confundirnos, es mejor medir el ángulo desde el principio, ¿sí? Tomar esa línea y medirla desde el eje positivo de las X, para no tener problemas, ¿ok? ¿Sí se comprende cómo se va a trabajar esto? Sí, que sí, sí, profe, o menos. correctamente. Ok, Al 100. muy bien, muchachos. Entonces, ¿ya lo tienen copiado? Nuestro A ver. garabateo que tenemos aquí. No. Traten de copiarlo, por favor, lo más claro que se pueda. Yo sé que ya se hizo un enredo aquí un poco grande. Traten de copiarlo lo más claro que se pueda para que nosotros podamos continuar. Permítanos. Ya, profe. No. Ya les mandé la foto para que las copien. Ok, perfecto. Muchísimas gracias.
Entonces vamos a borrar estos diagramas y enseguida vamos a seguir con otra de las conversiones ahora en el sentido contrario. Vamos a agarrar uno de los ejemplos de coordenadas rectangulares y las vamos a pasar a coordenadas polares. En este caso vamos Profe, a... me tomé el atrevimiento de resolverlo. No Está sé si estoy perfecto, bien. está perfecto. Lo vamos a comprobar. No hay problema. Vamos a considerar el D por bienes prácticos o por fines prácticos. Nosotros tenemos en el D que X vale menos 2 y Y vale menos 5. Aquí, con respecto a tus resultados, ¿cuál es el valor de R? Recordemos que R... No, apenas yo me quedé en el Ok, no hay problema. porque En le todo estaba caso, poniendo atención a su. sí, Ahorita lo no hay problema. resuelvo. Ok, muy bien. Después, Lo vamos resolviendo en todo caso. Nosotros sabemos que para obtener R, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras y vamos a sacar la raíz cuadrada a la suma de los cuadrados. En este caso, nosotros tenemos menos 2 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Nuestro resultado es la raíz de 29, que es equivalente, aquí le vamos a poner raíz de 29, y es equivalente a 5.38. Luego, el ángulo. El ángulo teta, como ya lo vimos, es igual a la tangente inversa de Y sobre X. Entonces, aquí nosotros ¿cómo se saca esa tangente? le van a dar shift tangente en su calculadora. O en las calculadoras de las computadoras aparecen en las funciones como arco De tangente. que está shiftan. Shiftan. 68.19. Así es. Ahora, aquí obviamente nosotros vamos a dividir Y entre X, que sería menos 5 entre menos 2. Nos vamos a encontrar con que al dividir menos entre menos nos va a dar más. Y el resultado es un ángulo positivo. En este caso, 68 así es. puntos. Lo vamos a redondear a 68.2, ¿va? Ujú. Porque nuestro resultado es 68.1985. Entonces, si cortamos en el 9, ya sube porque el siguiente es 8. Entonces, lo vamos a dejar así, en 68.2. Pero aquí tenemos el detalle de que este no es el ángulo real. ¿Por qué? Porque si yo considero ese ángulo, me va a quedar aquí en el primer cuadrante. Y las coordenadas que tengo son del tercer cuadrante. Entonces, el ángulo verdadero está más o menos por aquí, medido a partir de el eje negativo de las X, como bien lo Tu comentábamos. ángulo verdadero serían 240. Así es. Se suma 300. Ah, no, se suma Sería 248, ¿no? Punto 2. El ángulo Efectivamente. verdadero. ¿Por qué? Porque le tenemos que sumar 180. Si nosotros consideramos Exacto. este ángulo, nos estamos engañando. Entonces, lo ideal es ajustar y poner el ángulo real, basados en las coordenadas que nosotros tenemos desde un principio. Nosotros sabemos que con estas coordenadas, nuestro ángulo va a aparecer en el tercer cuadrante. Entonces, en consecuencia, nosotros ajustamos para poder tener el valor correcto. ¿Ok?
¿Alguna duda con respecto a esto? No, profe. Ok, O perfecto. sea que cada vez que tengamos el ángulo, tenemos que sacar el ángulo real para tener el resultado. De preferencia, siempre que nosotros estemos trabajando, bueno, cuando nosotros identifiquemos que no estamos en el primer cuadrante. Si estamos en el primer cuadrante, las dos coordenadas son positivas, el ángulo que me entregue va a ser ese, el que necesitamos trabajar. Pero si aparecen mis coordenadas intercaladas con signos, eso quiere decir que necesitamos hacer un ajuste para poder saber cuál es el ángulo real, ¿sí? A veces, los mismos problemas me piden sacar un ángulo con respecto al eje, a un eje en particular. Por ejemplo, si me dicen, estas son las coordenadas, pero necesito que me des el ángulo con respecto al eje positivo de las Y. Entonces, pues yo en consecuencia tendría que ver cuál es el ángulo que se está pidiendo medir de manera, digamos que ajustada por especificación del problema. Pero por lo general, nosotros vamos a tratar de sacar los ángulos reales, los ángulos a partir del eje positivo de las X, como lo estábamos comentando. Ok, entonces, ¿ya lo copiaron o ya lo tienen? Sí, ya. Sí, ya. Profe, Ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos a borrar esto y vamos ahora a trabajar el ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos vamos a encontrar con lo que es una representación conocida como representación vectorial basada en vectores unitarios. Eso sucede, o esto es cuando nosotros nos encontramos este tipo de representaciones. Y va a trabajarse o va a significar lo siguiente. Cuando yo tengo el eje coordenado, las Y van a estar relacionadas con la letra J y las X con la letra, tengo la mala costumbre de hacer mi I diferente. Ahí. Las Y van a estar relacionadas con las X. Este tipo de representación nos va a ayudar a realizar operaciones con vectores mediante situaciones algebraicas. Nos lo va a facilitar un tanto para poder realizar ese tipo de operaciones. Si esas operaciones nosotros las realizamos con la forma normal de coordenadas, muchas veces lo he visto en la práctica, muchas veces se confunden y empiezan a hacer una revoltura. Entonces, como nosotros aplicamos reglas algebraicas, utilizando la I y la J, nosotros sabemos que si voy a sumar, voy a juntar las I's y las voy a simplificar, y voy a agrupar las J's y las voy a simplificar. Yo sé que no puedo revolver I con J. ¿Por qué? Porque tendría problemas, o no sería congruente, ¿ok? Entonces, precisamente por eso se llega a utilizar este tipo de representaciones. Ahora, ¿por qué se le conoce a I y a J
como vectores unitarios? Pues porque representan precisamente eso, la unidad. Aquí, esto vale I. Y acá, esto vale J. Hacia acá, esto vale menos I. Y hacia acá, esto es menos J. Son las unidades. Si a mí me aparece una I, yo sé que la coordenada es 1. Si solamente me aparece I, la coordenada es 1,0. Si solamente me aparece J, la coordenada es 0,1. ¿Por qué? Porque I es para las X y J es para las Y. Si yo tengo menos I, la coordenada es menos 1,0. Si yo tengo menos J, la coordenada es 0, menos 1. Y si yo tengo algo más compuesto, pues vamos a tener las equivalencias. Si por ejemplo tengo menos 4 y más 7J, la coordenada equivalente es menos 4, 7. De esa manera nosotros vamos a trabajar las representaciones vectoriales. ¿Dudas con respecto a esto? No, profe. No, dije, creo que no. No. Mm, De hecho, creo que igual se utiliza la letra K, ¿no? Pero cuando me olvidó. Sí, de hecho sí se utiliza, Pero pero es cuando estamos como en en el 3D se espacio. podría decir, ¿no? O Exacto. algo así. Así es, exactamente. Eso es ya para nuestro eje de las zetas, cuando estamos trabajando en el espacio, para 3 dimensiones, precisamente. Entonces, esa es la congruencia que nosotros vamos a tener en ese sentido. Ahora, lo que nos pide en este ejemplo, ¿ya puedo borrar? Sí. Ok, muy bien. Vamos a borrar para poder trabajar uno de estos ejemplos. Esto es muy parecido a lo que hicimos en el ejercicio 1. Nosotros tenemos una forma rectangular, porque es lo que me representan ambas representaciones. La vectorial, que son el inciso A y C, y la de coordenadas, que son el inciso B y D. Y lo que me piden es encontrar la magnitud y dirección del vector. Eso quiere decir que me están pidiendo que estos 4 vectores representados como están, los pase a la forma polar. Entonces, aquí lo que nosotros hacíamos con lo de R y teta va a representarse de la siguiente manera. R va a ser equivalente a la siguiente representación. En este caso, el vector es V. Se dice que la representación que tenemos aquí es el módulo de V. El módulo de V es igual a la magnitud de ese vector. Y sucede lo mismo que con R. Elevo X al cuadrado, la coordenada X al cuadrado, y la coordenada Y también al cuadrado.
¿Ya se trabó, profe? No, perdón. Lo que pasa es que me mandaron un mensaje y parece urgente. Algunas cuestiones administrativas. Ok, entonces les comentaba, la magnitud R también se va a conocer como módulo de nuestro vector. La representación del módulo es como lo vemos, con dos líneas verticales, pero la operación es exactamente la misma. Entonces, por ejemplo, para el ejercicio 1, nosotros vamos a considerar, como lo vimos, que aquí tengo la coordenada en X y esta es la coordenada en Y. Entonces, para este caso, X es igual a -3 y Y es igual a 3. Entonces, la magnitud de V o su módulo, ¿a cuánto sería? Es 4.24. Así es. 4.24. 4.24. De esa manera quedaría expresado. Ahora, pues nuevamente, el ángulo lo vamos a sacar con respecto a la tangente inversa. Aquí en el caso de las funciones trigonométricas, hay que tener mucho cuidado para que no nos pase lo del famoso meme de que mi calculadora estaba en radianes. Cuando no tengamos la indicación de que estamos trabajando en radianes, entonces, por favor, asegúrense de que su calculadora está en el modo DEG, ¿ok? Para evitar problemas. Aquí, por ejemplo, nuestras coordenadas, la de X es negativa y la de Y es positiva. Nuestro ángulo nos va a salir de -45 grados. ¿Por qué sale 4.24 en V, en la primera? Así es, 4.24, nada ¿Cómo más pues? que aquí mi 4 no es muy claro. No sé, pero ¿cómo? No lo entiendo. Ahí está. Haces el teorema de Exactamente, nosotros nos Pitágoras. basamos en el teorema de Arriba, Pitágoras, güey. Porque el como agua, veíamos en uno de los diagramas anteriores. 3 por 3, 9. 3 por 18. El cuadrado de 18. Raíz cuadrada de 18, así Por es. 24. ya, estaba haciendo mal la operación, ya me di cuenta. También hay que tener mucho cuidado, como se los comentaba, con la situación de agrupar. En este caso, hay que ponerle paréntesis a las cantidades que estamos elevando al cuadrado para evitar alguna situación errónea. Y si tenemos una calculadora lineal, pues tenemos que agrupar todavía más. Si está la calculadora lineal, le tienen que poner el signo de la raíz, abrir un paréntesis, que va a ser el paréntesis que engloba la suma de los cuadrados, y luego abrir otro paréntesis para la primera cantidad. Lo cierran, elevan al cuadrado, le ponen suma, abren otro paréntesis para la segunda cantidad, lo cierran, elevan al cuadrado y vuelven a cerrar para la suma de los cuadrados, que va a estar adentro de la raíz. Es un poquito complicado, pero hay que tener cuidado con esas situaciones. O también se puede hacer por separado, ¿no? Y después poner También se puede hacer por la raíz separado, cuadrada. así es correcto. Para menos enrollo. Así es. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el ángulo real? Porque me está saliendo menos 45 grados. ¿Cuál sería el Entonces ángulo suman real? 180. 135. ¿Por qué? Pero son Porque Porque a se le los sumaron 180. 35 se le suman los 180. ¿O se le restaban? Primero, ¿en qué Se le cuadrante suma está? 90. Ajá, se le suma Primero, ¿en qué cuadrante está? En el negativo. Segundo,
Segundo cuadrante, muy bien. Un segundo. Entonces, lo platicábamos. Como este ya es negativo, le sumamos 180 y pues obviamente sale una resta. Entonces, nuestro resultado efectivamente es de 135 grados. Pero precisamente como les comentaba, hay que ubicar en qué cuadrante está nuestro vector para poder determinar qué es lo que voy a hacer con el ángulo que obtenga. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la misma situación con los otros datos. Vamos, ya lo tienen, ¿verdad? Ya. Sí, ya. Ok, vamos a borrarlo. Y vamos a hacer uno con los de las coordenadas normales. Vamos a hacer el del inciso D. En el inciso D, yo tengo que X, aquí es un poquito más fácil. X es menos 6 y Y es igual a 1. ¿Sí? Enseguida, el módulo o magnitud del vector es igual a la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Perdón por los garabatos, pero a veces no tengo mucho control del ratón. Entonces, aquí, nuestro resultado sería raíz de menos 6 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Cuánto les da? Raíz de 13. Ujú. A 3.6 o 60. No, ¿No? no. No sería la raíz de 13, ¿eh? No. Ya me equivoqué. Si tú elevas 6 al cuadrado, 6.08. 36. 6.08, ¿no? exacto, 6.08. es correcto. El sueño me está afectando. Y ahora, el ángulo. Recuerden, siempre es Y sobre X. Entonces, aquí es 1 entre menos 6. A menos 9.4. 1.46. Sí, menos 9.46. 9.46. Obviamente estos son grados. ¿Cuál sería el ángulo real? Recordemos, vamos a tener dos situaciones en las que nuestro ángulo va a ser negativo. En una le vamos a sumar ¿No tiene 180. ¿Perdón? 170.9. No, Así es. 54. 170.54. Ok. Nada más les comentaba, vamos a tener esas dos situaciones. En una vamos a sumar 180 y en la otra vamos a sumar 360. Con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Nos vemos mañana y vamos a continuar con los ejercicios 3 y 4. ¿Va? Sí, ¿Ya está tenemos clase? ¿Ya no está? ¿No quiero, profe, igual a las 7? Ah, no No diga recuerdo. que sí, por Hay que favor. checar nuestro horario. Yo diré que mañana.